Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy os traigo una entrevista con una psicóloga forense. Trabaja para la Administración de Justicia y lleva más de 20 años ejerciendo, y me parecía interesante, casi necesario, conocer testimonio de este tipo de profesionales sobre cómo ha cambiado la ley y cómo han cambiado los mecanismos y protocolos por todo lo relacionado con la Ley Integral de Violencia de Género y con las políticas de género en general. Esta sería la primera parte de una entrevista que he decidido dividir en dos trozos. La segunda parte la publicaré próximamente. Y nada más, espero que la disfrutéis. Dentro vídeo. ¿Por qué, tanto en Twitter como en esta entrevista, pues has decidido utilizar el anonimato? O sea, ¿crees que hay miedo entre profesionales dentro de la administración pública que se dedican a lo mejor a lo mismo que tú, a expresarse por miedo a posibles represalias, sobre todo en asuntos como los que vamos a tratar, relacionados con la perspectiva de género, la Ley Integral de Violencia de Género y este tipo de cosas? Bueno, a ver, lo primero, yo parto de la base de que mi cuenta inicialmente contenía mi nombre, apellidos y todo, y un día decidí, por una cuestión de seguridad personal, fundamentalmente porque tuve un problema con una usuaria a la que había hecho un informe que no estaba muy de acuerdo con lo que yo había planteado. Y digamos que, bueno, pues tergiversaba esa información que yo ponía en los tweets, les daba pues una vuelta, lo adaptaba a la psicopatología de la propia señora y me desacreditaba, ¿no? en los tweets. Y entonces, bueno, como esa mujer no estaba muy equilibrada y yo temía un poco por cómo podía afectar a mi seguridad y tal, decidí hacerme anónima. Claro, esto en este caso en particular. Después, claro, me he ido dando cuenta que a medida en que yo era más anónima, digamos que también era más valiente. Es decir, a la hora de expresar mis ideas o mi manera de pensar, pues el hecho del anonimato te permite expresarte libremente sin temor a que alguien pueda utilizar de alguna manera lo que tú pones en tu contra. Uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho dentro de una democracia liberal es el principio de igualdad ante la ley. O sea, ¿crees que a partir de tu experiencia como psicóloga forense se respeta este principio en lo relacionado a la violencia en el ámbito de la pareja íntima? Meternos en el tema de igualdad ante la ley quizás es una cuestión más jurídica que otra cosa. Se supone que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que ya dijo en su momento, ya se pronunció que no era inconstitucional y por tanto no vulneraba la igualdad de los hombres y las mujeres, pero en la práctica, en la realidad, lo que siempre nosotros vemos es que, asumir que el agresor siempre es el varón y que la mujer siempre es la víctima, ya per se es una desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues el cómo se trata esta cuestión y el que no se aborde desde una perspectiva de igualdad, es decir, que ambos pueden ser agresores y víctimas, como de hecho en la mayor parte de los casos es así. La violencia en las relaciones íntimas es en la mayor parte de las ocasiones de naturaleza bidireccional, ¿vale? Pues ya digamos que ya partimos de un estatus diferente y por tanto todo lo que hay alrededor no es igualitario, o sea que de alguna manera sí que se vulnera ese principio, por lo menos en la puesta en marcha, ¿no? De todo el proceso de investigación, tratamiento del problema, etcétera, etcétera. Desde el principio, desde el momento en que se detiene al presunto agresor hasta el tipo de la manera de enjuiciarlo. El juzgado sería diferente en el caso de que fuera un hombre o una mujer y bueno, pues las penas pues también son diferentes, pero bueno, yo no soy jurista, sobre esto tampoco puedo profundizar. Me acabas de decir que la violencia en el ámbito de la pareja normalmente es bidireccional. O sea, yo he revisado muchos estudios, no porque tenga una gran capacidad para interpretarlos y a partir de ahí sacar conclusiones, pero básicamente sí que me he dado cuenta que casi todos los estudios que de alguna manera se meten en el ámbito de la violencia en la pareja íntima, tanto nacionales como internacionales, presentan estos resultados, pero sin embargo el relato que escuchamos, ya me estoy yendo a las preguntas, el relato que escuchamos en la televisión, el relato que escuchamos en los medios de comunicación por parte de los políticos y demás, es otro muy distinto. Y te voy a preguntar, ¿crees que el relato alrededor de la violencia machista podría catalogarse como reduccionista y capar la posibilidad
de hablar con libertad de otros factores de riesgo que pueda haber dentro de la violencia de esta naturaleza? O sea, ¿cuál es el perfil del maltratador desde una perspectiva de un psicólogo forense? Completamente, es absoluta y completamente reduccionista, ¿vale? Y es erróneo desde cualquier posición. Digamos que ningún estudio pone en duda, ni nacional ni internacionalmente, como tú has dicho, primero, la multicausalidad de la conducta violenta, pero ya en cualquier tipología delictiva, no solo en violencia de género, es decir, que todo el mundo acepta que el bullying tiene múltiples causas, que los homicidios obedecen a diferentes causas, etcétera, pero en violencia de género no. En violencia de género solo se atiende a una única causa, el machismo, ¿no? El resto no importa. Entonces, es francamente curioso que ocurra esto. Bueno, pues nadie pone en duda la multifactorialidad de la conducta violenta en las relaciones de pareja y especialmente la bidireccionalidad. Es decir, la mayor parte de la violencia en la relación de pareja es bidireccional. ¿Eso qué significa? ¿Que no existe la violencia de género como tal? No, para nada. No significa eso. Significa que aparte de la violencia de género hay otro tipo, otras modalidades de violencia dentro de la relación de pareja. Todo en nuestra ley y en nuestra política y en todo, digamos, pues gira en torno al tema del machismo, de la variable sexismo como tal. Hablar de violencia machista en sí mismo ya es falso. O sea, es decir, ya el término machista ya está impregnando de la opción de que solo sea el hombre y que obedezca, o sea, que la naturaleza de la violencia en la relación de pareja por parte del hombre obedezca a una causa relacionada con el heteropatriarcado, el machismo, la visión del hombre como superior a la mujer, etc. Cuando lo que se sabe es que no siempre es así. Es más, ni siquiera machismo es sinónimo de violencia. Es decir, hay hombres machistas, como ha sido tu padre, mi padre u otros, que se han socializado en un entorno fundamentalmente machistas, que no han maltratado a sus mujeres, ¿no? Quiero decir que ni siquiera machismo es sinónimo de violencia. Eso por un lado. Pero se está tildando y se está criminalizando de alguna manera al hombre por el hecho de ser hombre y se está obviando que existen otras múltiples causas que explican la violencia en la relación de pareja. Lo que realmente, lo característico de la violencia en la relación de pareja no es que hay un hombre y una mujer, ¿vale? De hecho, en los procesos o mecanismos de cómo se produce la violencia, las características de los hombres maltratadores, de mujeres, o sea, de maltratadores, perdón, y de víctimas y de tal, son iguales, sea la relación sea homosexual o bisexual o heterosexual. Quiero decir que las mujeres maltratadoras se comportan de manera muy parecida a los hombres maltratadores y las relaciones heterosexuales y las relaciones homosexuales violentas son también muy similares en cuanto a los procesos. No sé si me he explicado. Quiero decir que lo que caracteriza a esta violencia no es realmente el hecho de que haya un hombre y que haya una mujer, sino la relación de pareja en sí, el hecho de que conviven, de que hay muchos problemas juntos, la familiaridad, el que están unidos, ¿vale? O sea, el hecho de la convivencia, el hecho de la relación, a veces no convivencial, ¿de acuerdo? Entonces, y que se produce muchas veces en la intimidad, ¿vale? Y son los problemas que surgen entre ellos. ¿Qué causas, ¿no? pueden, aparte del machismo? Bueno, pues esa cercanía que hemos dicho, esos roces cotidianos en personas con unas características muy concretas, por ejemplo, altamente impulsivos, tienen dificultades para controlar la ira, por ejemplo, son inseguros, tienen muy baja autoestima, a veces procesos cognitivos pues tipo celos patológicos, tener mucha inseguridad y mucho temor a que sean abandonados, consumo de sustancias, proyectar la responsabilidad de lo que le ocurre en terceros. Si además a esto le unimos a lo mejor otras variables más como incapacidad para gestionar situaciones de estrés, incapacidad para solucionar conflictos, otras variables más psiquiátricas de enfermedad mental, en depresiones, en trastornos delirantes, en algunos trastornos de personalidad grave, problemas sociales, quedarse en el paro, tener problemas económicos. Quiero decir que todo puede hacer un totum revolutum. En unos casos habrá unas variables, en otros casos otras variables, y en unos casos influirá la variable machismo y en otras no. ¿De acuerdo? O sea, que no en todos los casos tiene que estar esta variable como preponderante. Eso es lo que yo veo y lo que ven la mayor parte de los estudios es lo que manifiestan.
la mayor parte de los estudios. No es lo que manifiesta nuestro gobierno. Con respecto a lo que me acabas de contestar, a mí lo que me extraña, entonces, o sea, si básicamente hay un gran consenso, o sea, a partir de todos los estudios con bases científicas que has mencionado, y toda la literatura académica que puede haber al respecto, apunta a algo determinado y a una realidad muy compleja con muchas variables, ¿cómo demonios no solo se ha hecho hegemónico o se ha convertido en canon una narrativa tan reduccionista como es la narrativa de género, y por qué se acepta de manera casi acrítica desde la comunidad científica? Porque yo no tengo a muchísimos forenses o a muchísimos profesionales de la materia protestando con respecto a este área, cuando realmente debería de ser algo muy llamativo y muy estridente con respecto a cuál es la realidad y lo que luego nos están contando. Encima, sobre todo, si a partir de ahí se están articulando leyes, políticas, etcétera, etcétera. Bueno, desde el ámbito, académico, desde las investigaciones, lo que se escribe, las publicaciones, los papers, todos van en esta línea. Uh-huh. Y la gente que trabajamos en la Administración de Justicia vamos en esta línea y lo decimos. Pero si luego cuando uno va a hacer una ley escucha solo a los de su cuerda y a los que no son de su cuerda no siguen su planteamiento, no se les escucha, quiero decir, a las asociaciones científicas no se les escucha. Yo creo que no se les escucha. Cuando se están gestionando leyes y se está solicitando que expertos realmente vayan a decir lo que hay y lo único que se hace es escuchar a los 4 de siempre, a 4 asociaciones o a 4 sociedades de lo que sea, pues es que no se están atendiendo. O sea, yo creo que sí que hay gritos, o sea, y yo creo que hay cada vez más sectores estamos rebelándonos y diciendo, bueno, esto no es así, eso no interesa porque esto es política. Y la política y la ciencia, pues parece ser que están reñidas, ¿no? Deberían estar unidas, pero desde la perspectiva de que la ciencia debería ayudar a la política a generar leyes, y lo que está pasando es que la política lo que pretende es que los técnicos, los científicos, los que estamos trabajando lo hagamos según su perspectiva, según sus criterios. Entonces nos prohíben usar términos, nos dicen cómo tenemos que trabajar. La relación entre la política y la ciencia no está bien. No está bien pues porque la política ahora mismo solo atiende a un sector, no atiende a todos. No, por lo que me dices parece que es que no atiende a ningún tipo de criterio científico en absoluto, porque si me estás diciendo que para articular determinadas leyes se dejan llevar por lo que dicen asociaciones o por lo que dicen sociólogos expertos en igualdad, en lugar de escuchar a científicos o a gente que se ha dedicado a estudiar estos fenómenos relacionados con la violencia y demás, me parece cuanto menos llamativo. Es que además yo creo que no solo no escuchas, es que además no se puede. O sea, no se puede hablar de ello. Quiero decir, es que hay cursos y hay congresos y hay situaciones en las que algunas cosas se han intentado boicotear desde ciertos sectores para que no se hable de determinadas cosas, que no van en concordancia al relato, ¿no? Oficial. Yo conozco casos de hombres que han asesinado a sus parejas, bueno, porque salieron en la prensa y demás, pues que padecían graves enfermedades mentales, o después de que la mujer arrastrase dentro de años, pues enfermedades terminales degenerativas, pues que han acabado siendo contabilizados como víctimas de violencia machista, ¿no? Y luego salen, pues en todos los 1.200 mujeres asesinadas, entre esas 1.000 y pico mujeres asesinadas que habría habido desde que se empezaron a contabilizar, sí que incluyen muchas veces pues mujeres que no, a lo mejor no entrarían dentro del canon que ellos mismos, se supone, con los que ellos mismos rigen lo que se supone que serían estas formas de violencia. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son los criterios que usa la administración a día de hoy para contabilizar si un caso de homicidio de un hombre a una mujer, siendo esta su pareja o expareja, se considere como violencia machista / violencia de género? Únicamente el hecho de que sea el varón el que mate a la mujer, punto. No entran en la motivación delictiva y eso es lo que yo creo que es el grave problema. Quiero decir, en la ley, creo que es en el preámbulo, no estoy no lo tengo muy claro, pero sí que habla de que, bueno, pues su interés es velar por la protección de las mujeres
que son víctimas de violencia por el hecho de ser mujer. Ahí ya está dejando claro que lo que tiene que hacer es proteger a las mujeres que son víctimas de la violencia machista, es decir, en las que hay esa desigualdad. Pero es que hay casos, como te he explicado, donde no hay asimetría de poder. Lo que pasa es que la ideología asume que la mujer siempre está en condiciones de inferioridad respecto al hombre, ¿vale? Que la violencia es estructural, que el machismo es estructural y, por tanto, toda agresión o violencia dirigida de un hombre hacia una mujer tiene una connotación machista. Y entonces, un homicidio de un hombre a una mujer, sea cual sea la causa, siempre va a ser contabilizado dentro de las estadísticas de violencia de género, cuando a lo mejor lo que hay detrás es otra causa, como es, bueno, pues como en el caso del hombre que lleva muchos años con una enfermedad, o sea, con su mujer con una enfermedad terminal y decide matarla, por una cuestión de machismo o de superioridad, ni nada por el estilo, sino por una cuestión, se llama homicidio por compasión, quiero decir, y muchas veces encima acaba con el propio suicidio, que hay una causa y otra motivación delictiva que no tiene nada que ver con eso, por ejemplo. Sin embargo, sigue contabilizándose igual, sí, claro. Entonces, pues ¿cuál es la cuestión aquí? Pues que se contabiliza como un problema algo que realmente no es ese problema, ¿vale? Uh-huh. Y se trata, pero esto pasa ya no solo en el homicidio, en cualquier situación, quiero decir, en cualquier denuncia de violencia de género, cuando es la mujer la que interpone una denuncia de violencia de género, automáticamente la cuestión se convierte en una cuestión de violencia de género, aunque detrás haya otras cuestiones y no haya una violencia por razón de género, sino... De todas formas, a mí, por ejemplo, me cuesta... Cuando intento pensar en un asesinato que haya que sí que se pueda considerar violencia de género o violencia machista del hombre hacia la mujer. Porque recuerdo un caso que siempre se lo pongo y recuerdo que se lo mencioné a Clara Serra en el debate que tuve con ella, que es un caso en Lugonés en el que una señora que todos los vecinos decían que era muy celosa, que siempre estaba controlando a su novio y demás, una noche el chico este dijo que quería romper con ella y ella, mientras estaba durmiendo... no sé si le dio 50 o 60 puñaladas, luego llamó a su madre y le dijo una frase que era como muy paradigmática de lo que yo había entendido siempre como violencia machista, que era algo así como, mamá, o era para mí o no era para nadie. Y entonces, claro, yo eso lo veo y digo, hostia, es que esto a mí me parece lo que es el paradigma de lo que una feminista o cualquier persona ahora mismo que le preguntemos por la calle entendería como violencia machista, pero estaba aplicada de una mujer hacia un hombre. Uh-huh. Entonces, claro, yo estoy diciendo, entonces, ¿cuál es ¿cuál es el ingrediente que convertiría a una víctima mujer y a un agresor hombre en un elemento machista? Según tu opinión, según tu criterio. Bueno, según mi criterio, sí. Claro, ahí la variable machismo no tendría nada que ver, ¿no? Porque, quiero decir, no es otra serie de cuestiones de las que hemos hablado antes, más relacionadas con factores cognitivos de la persona, la manera de entender las cosas, los celos patológicos, y esto es independiente del género. O sea, hay hombres celosos y mujeres celosas. La rumiación en torno a los celos, el no aceptar la ruptura, la idealización y la posesión, la posesividad. Y esto, insisto, es independientemente del género. Esto le pasa a los hombres y le pasa a las mujeres. Hay mujeres celosas y mujeres posesivas. Hay, igual que hombres celosos y hombres posesivos. Si se acentúa más la protección sobre la mujer, es que es por una cuestión de razón física fundamentalmente. El hombre tiene más fuerza física que una mujer, es decir, que en situación física la mujer tiene más que perder que el hombre en esa situación. Pero todo lo que gira en torno a una realidad que es el homicidio final de la persona con la que convives es igual, puede ser igual, tanto en el hombre como la mujer. Un hombre y una mujer nos podemos convertir tanto en potencialmente víctimas como potencialmente en agresores. El otro día estuve viendo un curso online que hablaban sobre masculinidad y... Se impartía en la Universidad de Granada, era un curso online sobre masculinidad y violencia. Y entonces salía, no sé si lo conoces, Miguel Lorente, que es un señor que creo que es famoso dentro de esos círculos, en el que básicamente, junto con otro señor que también se estaba deconstruyendo muy fuerte, nos decía que la masculinidad o los hombres eran sinónimos de violencia. Decía, hombres igual a violencia. No sé qué, y sí que es verdad que una excusa que siempre pondrían desde el feminismo, no una excusa, pero un argumento para respaldar este tipo de leyes y para respaldar lo que dicen sería decir que al final los violentos, los que
los que más acaban asesinando, pues son siempre los varones. Entonces, no es igual el número de víctimas masculinas que hay al año a manos de sus parejas o exparejas que el número de mujeres víctimas a manos de sus parejas o exparejas al año. Entonces, si tú me has hablado de violencia bidireccional, si tú me has hablado de que son las mismas causas y que son una serie de categorías cognitivas que podrían afectar de la misma manera a hombres y mujeres, ¿por qué hay esta gran diferencia entre víctimas varones y víctimas mujeres? ¿O por qué crees tú que podría haber esta diferencia? ¿Por qué hay más, por qué asesinan más hombres que mujeres? Sí. Interesante pregunta. A ver, yo te he contestado un poco antes que se pone mucho más el acento porque realmente la mujer, en cuanto al tema físico, está en una situación de inferioridad respecto al varón. Luego, por otro lado, sí que es cierto que el hombre es más violento en general que la mujer. Quiero decir que la mayor parte de los delitos, no los cometidos contra las mujeres, sino otro tipo de delitos, la mayor parte de la delincuencia la ejercen hombres. Eso es una realidad, ¿vale? Por cuestiones biológicas, por cuestiones educativas, por cuestiones sociales, por diversas cuestiones. Quiero decir que no puedo entrar un poco en valorar, pero insisto, siempre hablamos de lo mismo y de la multicausalidad, ¿vale? Y es cierto que en una situación de fuerza física la mujer tiene menos capacidad y tiene las que perder en ese caso. Cuando hablo de violencia bidireccional, fundamentalmente me refiero a violencia leve, ¿vale? Cuando los estudios hablan de una prevalencia altísima de este tipo de violencia, pero altísima te estoy hablando en algunos hasta del 80% de violencia bidireccional. Estoy hablando de insultos, de amenazas, de portazos. Quiero decir, donde no hay esa simetría de poder, sino lo que hay es una disfuncionalidad, ¿vale? No hay una preponderancia del varón sobre la mujer, hay una disfuncionalidad en la relación de pareja. Y es que, curiosamente, este tipo de violencia en un momento determinado puede ser tanto más peligrosa en el momento, por ejemplo, de la ruptura, como una violencia de género coercitiva, controladora por razón de género, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, es que lo uno no necesariamente va unido al otro, pero yo simplemente lo que trato de decir es que hay que aceptar que hay diferentes modalidades de violencia, que no solo todo es violencia de género ni no todo obedece al machismo, sino que hay muchas diversas situaciones de violencia que deben de tener un tratamiento diferente, ¿vale? Desde un punto de vista penal, desde un punto de vista judicial, desde un punto de vista social, de todos los puntos de vista. Que no podemos meter en el mismo saco todo porque las realidades familiares son muy diferentes. El machismo está presente, no lo podemos negar, sí que hay cierto machismo estructural en muchas cuestiones y todavía tenemos que cambiar algunas cosas. Pero en lo que respecta concerniente a la violencia en la relación de pareja, el machismo es una variable más. Una más, entre todo un elenco de variables que pueden estar, digamos, relacionadas con la violencia en la pareja, ¿vale? Es una más, pero a veces será la causa fundamental y otras veces no estará presente y en otras ocasiones será anecdótica. Como otras variables, en unas ocasiones el consumo de sustancias será la variable preponderante, en otras no habrá consumo de sustancias y en otra influye pero poco. O influye en relación con otras variables. No sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Es una variable más. La siguiente pregunta que daría pie a una cuestión en la que quiero entrar es preguntarte sobre tú cuántos años llevas ejerciendo como psicóloga forense. ¿Tú empezaste antes o después de cuando entró la Ley Orgánica Integral de Violencia de Género? Antes, bastante antes. Yo llevo desde el 2001. ¿Podrías más o menos elaborar un poco en cómo han cambiado en los últimos años en el área en la que trabajas en lo que respecta a la violencia contra la mujer? Uy, pues mucho. Yo creo que todo, se ha radicalizado mucho todo. Y se han radicalizado las posturas de tal manera que ahora lo que yo veo es primero hay un enfrentamiento hombres-mujeres. O sea, no solo entre los sexos, sino los propios planteamientos. Quiero decir que parece que si yo defiendo que hay otras modalidades de violencia, es que voy en contra del machismo o voy en contra de la violencia de género o es que acepto la violencia de género. O sea, ¿en qué ha cambiado mucho? Pues mira, por ejemplo, antes estaba hablando de las modalidades de violencia.
yo te voy a decir que creo que hay muchas cosas que antes se veían en un juzgado ordinario normal que han pasado ahora a un juzgado de violencia. De problemas y conflictos familiares, con una mala gestión del divorcio, donde las emociones están a flor de piel, donde bueno, pues todo está un poco desbordado, hay mucho estrés. Bueno, un divorcio es una de las causas que más estrés pueden generar en una persona. Y en ese momento tan crucial, hay muchas personas que no gestionan bien la situación. Y empiezan los problemas por la custodia, la vivienda, el no ponerse de acuerdo con muchas cosas. A veces te puedo decir de todo menos guapa, o a lo mejor también me dices de todo menos guapo. Y eso que antes era un conflicto normal, con una gestión inadecuada, y va a un juzgado normal, por ejemplo, de familia, con una custodia y tal, normal y corriente, ahora se traslada a un juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Qué pasa? Que todo se mete en el mismo saco y todo se trata de la misma manera, como violento frente a víctima. Y no hay otra manera. Y eso genera unas repercusiones a nivel judicial, ya no solo penal, sino también en el orden civil, en la relación con los hijos, custodia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya se nos limita directamente a los profesionales. En el ámbito penal no tanto, porque en el ámbito penal es una cuestión de evaluar lo que tú ves y trasladarle al juez, pero, por ejemplo, en el ámbito civil, la ley ya nos prohíbe, por ejemplo, recomendar una custodia compartida o una mediación en un caso de violencia de género. ¿Qué pasa cuando el profesional lo que está viendo ahí es otra cosa? No está viendo, claro, esto lo hace la ley, pero supone que hay asimetría de poder y, por tanto, si hay asimetría de poder, pues no es adecuado, primero, y hay violencia, o sea, si hay asimetría de poder, no podemos establecer una mediación entre las dos personas, porque una ya parte desde aquí. Y luego, si presupongo que hay violencia, entonces ya no se puede establecer una custodia compartida. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Que a veces nos encontramos con situaciones que no ha habido violencia mantenida, sostenida en el tiempo, no ha habido control, no ha habido coerción, no ha habido violencia física ni psicológica, sino que se gestiona mal el divorcio, pero por lo que sea va a parar, porque hay una denuncia, va a parar al juzgado de violencia sobre la mujer y ya se está limitando esa opción, la opción de la custodia compartida o de enviar a esas personas a algún tipo de intervención o a una mediación, alguna cosa, algo que con una ayuda profesional externa se quedaría en un mero conflicto sin más. De repente todo el aparato judicial se pone en marcha y es como matar moscas a cañonazos. Es decir, utilizar toda la infraestructura creada para violencia de género para otras cosas que no son violencia de género. Eso también tiene una repercusión muy importante sobre los medios. Los medios que tendríamos que estar destinados a ver violencia de género estamos viendo de todo menos violencia de género. Bueno, pues que digamos que ahora se ha radicalizado todo de tal manera que todo es violencia de género y entonces, bueno, pues todo va a un juzgado de violencia sobre la mujer y entonces esos juzgados están sobrecargados, los de familia también, no digo que no, pero hay pues que están claro que han cambiado las cosas y está cambiando el discurso cada vez a peor, porque de hecho estamos apretando cada vez la tuerca más. Lo que se está legislando ahora va todavía a apretar un poco más la tuerca. O sea, quiero decir que cada vez vamos a radicalizar más la cuestión. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a toda la gente que me sigue, a los que compartís mis vídeos, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros, y en los próximos días pues publicaré la segunda parte, que esta sí cabe más interesante que la primera. También deciros que retomaré la creación de vídeos clásicos, es decir, los típicos vídeos largos, más elaborados, en los que cojo un tema, investigo alrededor de él y luego os cuento mi análisis y opinión. Y en las últimas semanas he estado un poco ocupado, pero que no me he olvidado de eso. Y nada más, no os doy mucho más el coñazo. Un saludo y hasta otra.